Este grupo está conformado por John Brandon González, Byron Acosta, Camila Barragán, Andrés Ovalle, Cristian Pinson y quien les habla, Diana Oyola. Para comenzar, dar una breve introducción de lo que es la rabia. Es una enfermedad viral zónica cuya principal fuente de transmisión es la saliva, siendo un poco más específicos por mordedura de un animal infectado, por una lamedura sobre una herida reciente o incluso sobre una membrana mucosa. Es una enfermedad viral que afecta a los mamíferos y se caracteriza por encefalitis, parálisis, hasta incluso la muerte. Digamos que en cuanto a historia, comienza en el año 500 antes de Cristo, cuando se realizó una descripción clara de esta, y finalizaría en 1958 con un método de inmunofluorescencia que se utiliza hasta el día de hoy. En cuanto a su virología, tiene una forma de bacilo, comúnmente llamado como bala, viene una familia Rhaedoviridæ, y ya hablando un poquito más como de la estructura interna, tenemos el bidón que contiene el núcleo cápside helicoidal. En este bidón encontramos la parte infectante del virus, donde también encontramos el genoma. Entonces está la parte infectante del virus como el bidón y el genoma que codifica 5 genes. Está la N, P, M, L, G. Entonces el gen N expresa el núcleo cápside viral. Los genes P y M expresan proteínas estructurales del virus y el gen L expresa un AR polimerasa viral. El G forma una glucoproteína que forma protuberancia espinosa que se logra ver visualmente en su estructura. Y además que esta glucoproteína, que es la que utiliza el virus para unirse a las células del huésped en el momento de la infección. Hablando de su patogenia, generalmente se transmite por perros y murciélagos. Sin embargo, hay otros animales que también lo pueden transmitir, como los gatos, los lobos, vacas. Su entrada ya mencionada comúnmente es por la mordedura, y su entrada de infección normalmente es por las fibras musculares o las neuronas. Este es un virus, digamos que explicando cómo funciona, utiliza el receptor nicotínico de la acetilcolina para entrar dentro del músculo. Ya dentro de la fibra muscular, el virus prolifera y finalmente alcanza la neurona. De ahí al músculo va hasta el sistema nervioso central. Y en cuanto, pues, cómo se diagnostica, principalmente es por las glándulas salivales, ya que al estar en el sistema nervioso central se propaga por todo el cuerpo y esto como en un estimado de 60 a 70 horas. Finalmente, ya como hablando un poquito en cuanto a las manifestaciones clínicas, se da por fiebre o cefalea. Animal, haciendo especial énfasis en las consecuencias una vez que el virus alcanza el sistema nervioso central del animal. Entonces el virus es propagado por el murciélago de la familia de Musfrontus, y los cuales pueden convivir con el virus de la rabia en su saliva sin sufrir ningún tipo de enfermedad. Ellos son como los portadores. Actuando de esta manera, pues el virus infecta cuando el murciélago pues muerde algún tipo de animal, ya sea doméstico o ya sea rural. A medida que la mordedura del animal pues se propaga por el cuerpo del animal que ya está adquiriendo dicho virus rábico, se ubica en las terminales nerviosas periféricas y viaja a través de los troncos nerviosos para finalmente alcanzar el sistema nervioso central. En ese momento, el cual se desarrollan los primeros síntomas. El periodo de incubación de la enfermedad consiste generalmente en a partir de 15 a 20 días. En cualquier animal el primer síntoma pues es como la conducta aislarse, como de dejar de comer, como dejar de beber, ¿sí?
y luego pues comienza a presentar como una irritabilidad, como la saliva como de forma espumosa, y luego comienza a mostrar síntomas como de como de desesperación, ¿sí? Como que todo lo incomoda y como que de repente pues llega el momento donde simplemente muere. Ya pues al morir el animal pues le cortan la cabeza y pues esta extremidad o esta parte del cuerpo se va a llevar a un estudio pues para hacerle los debidos manejos. Departamento con una población estimada o aproximada de 348.182 habitantes, según las cifras que brinda el DANE, cuya capital es Mocoa. Sin embargo, su ciudad más poblada es Puerto Asís. Es un departamento que tiene un amplio terreno en abandono por zona selvática o por zona vulnerable a razón del conflicto armado. Para ser más específico, solamente el 31.63% de su terreno se encuentra habitado, por ende la mayor parte de su población se encuentra en puntos específicos del departamento y no repartidos en distintos lugares del territorio del Putumayo. Es considerado uno de los departamentos con mayor diversidad de flora y fauna del país, la cual se ha visto afectada por el aumento de la actividad de la ganadería y el cultivo de sustancias ilícitas, generando una deforestación excesiva, contaminación de fuentes hídricas y afectación de los suelos. En cuanto a su población, el departamento del Putumayo, de acuerdo con el DANE, se identifica que el 20.9% de la misma se autorreconoce como indígena y están ubicados en la zona selvática de la misma, siendo una población vulnerable por el difícil acceso a servicios básicos, medicina, alimentación y educación, afectando asimismo el nivel promedio de educación en la población del Putumayo, y que se maneja en un nivel intermedio según datos del DANE. Según el DANE también se estima que el mismo ha ido aumentando o mejorando, dado que se está intentando brindar educación básica a personas que en su niñez o adolescencia no tuvieron acceso a la misma. Cabe recalcar que es uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado, teniendo cifras altas de desplazamiento, y que se encuentra entre uno de los departamentos donde más se produce sustancias ilícitas anualmente, generando esto un conflicto dentro de la misma sociedad del Putumayo. La variante antigénica con la que trabajamos es la B1 en el departamento de Putumayo. En América Latina, dada la relación con las personas, animales domésticos y patogenia de la rabia, el perro sigue siendo uno de los principales reservorios y transmisores del virus de la rabia en las zonas urbanas. En cuanto a particularidades con Pete, esta variante no había presentado casos activos en el departamento. Sin embargo, se conoce un caso que tuvo lugar el día 18 de septiembre de 1999, donde una niña de 6 años fue mordida por la perra de su casa en la mano izquierda. Este es uno de los casos que llama bastante la atención debido a que un día después de la mordedura, la perra se tornó un tanto agresiva y mordió a 11 niños entre los 2 y 17 años y a 4 adultos entre los 18 y 39 años. Y ese día volvió a morder nuevamente a la niña en el lado derecho de su abdomen. Los síntomas en ella tuvieron lugar el día 7 de noviembre, 50 días después de la mordedura. Empezó a tener fiebre, inapetencia, malestar general, sensación de angustia y dolor en el costado derecho del abdomen. Pasó por aproximadamente 8 centros médicos en los cuales ningún diagnóstico fue correcto y lo único que hacía era como empeorar sus síntomas. Ella no resistió los tratamientos que se le aplicaron y falleció el 23 de noviembre, 16 días después del inicio de los síntomas, con la impresión diagnóstica de parálisis flácida y síndrome de Guillain-Barré. La causa real de la muerte se observó mediante un examen histopatológico que reveló una encefalitis severa con presencia de corpúsculos de Negri, y la inmunohistoquímica para rabia fue positiva. En cuanto a la infección en el cuerpo del animal, el virus se encuentra en las terminaciones nerviosas periféricas y viajan a través de los troncos nerviosos que llegan finalmente al sistema nervioso central, donde se van a desarrollar los síntomas. El periodo de incubación se considera generalmente de 15 a 20 días
y los síntomas principales en todos los animales son un cambio en su conducta, que puede ser dejar de comer o beber o presentar una actitud de soledad, y también puede presentar irritabilidad y salivación espumosa. En este caso específico, la perra de 8 meses de edad se la habían regalado al hermano de la niña y 15 días antes había sido mordida por 2 perros de la policía que habían estado sueltos en la vereda. Ella empezó a presentar alteración en su comportamiento, agresividad, dificultad para deglutir, anorexia y ladrido ronco, un cuadro que progresó hasta la parálisis de las patas traseras, y esta perrita fue encerrada y murió 10 días después, el 29 de septiembre. Las otras 16 personas que fueron atacadas por ella fueron tratadas correctamente luego de que se supo la causa de la muerte de la niña, con medicamentos y vacunas antirrábicas. Les explicaré las afectaciones sociales y ambientales que puede tener este virus, pues, en el Putumayo y también a nivel general. Eh, bueno, a continuación podemos ver acá una gráfica del Ministerio de Salud del 2017, un estudio bastante reciente realmente, donde podemos ver algunos municipios y algunos colores y además el total de Putumayo. Em, yo quise tomar esta imagen ya que quiero recalcar la cantidad de la cobertura en cuanto a vacunación del Putumayo. Hay una cobertura total del 74%, que es una cobertura bastante alta, pero no lo suficiente para reducir totalmente el riesgo por contaminación. Asimismo, cuando podemos ver acá en la gráfica que la mayoría de municipios están en amarillo, lo que quiere decir que hay una cobertura media en cuanto a vacunación de animales, ya que hay una diferencia de alrededor de 9.000 animales entre perros y gatos que no están vacunados en este departamento. Entonces, el 26% de la cantidad de perros y gatos en total no están vacunados, ¿sí? Cuando nosotros analizamos estas cantidades, podemos ver que hay un riesgo bastante alto de contagio a las personas, ya que son 9.000 animales que no están contagiados por esta enfermedad. Y no solamente esa enfermedad, sino muchas otras también. Pero quiero enfocarme en el virus de la rabia. Así como a perros vacunados les puede dar, pero les reduce el riesgo, a los que no están vacunados el riesgo es mucho mayor. Lo que quiere decir que esto eleva el posible contagio por rabia. Como decía mi compañero anteriormente, en el 2000, hubo un caso acá en el Putumayo donde se evidenció alrededor de 17 contagios de rabia por una mordida de un perro, ¿sí? Perro que fue anteriormente contagiado por otro perro, dice la noticia. Entonces, al revisar esta cantidad, podemos ver que no es el Putumayo no es un departamento tan desarrollado, lo que quiere decir que la vacunación puede ser un impedimento y un alza increíble en la cantidad de contagio o riesgo de contagio por este síntoma. Em, entonces, las afectaciones sociales son básicamente esas, que la sociedad puede ser altamente contagiada, además de que las afectaciones sociales, económicas, ambientales, pueden ir de la mano, ya que al momento de si hay mucho contagio, la economía puede reducir bastante. Y al momento de sacrificar a los animales puede haber una gran emisividad de gases de CO2, que es lo que voy a explicar a continuación. Acá podemos ver las afectaciones ambientales. Alrededor de 27 kilos de CO2 se generan por un cuerpo en descomposición de un humano. Lo que quiere decir que es una cosa bastante contaminante, ¿sí? En ese momento no hay suficiente cobertura de plantas, animales, etcétera, de plantas, perdón, árboles, arbustos, etcétera, donde puedan cubrir la cantidad volumétrica de emisividad de estos gases. Lo que quiere decir que cada kilo o cada metro cúbico, por así decirlo, de este gas puede ser un gran problema para la reducción de la contaminación. Nosotros en este momento tenemos un código en el Ministerio de Salud donde hay
ciertos pasos para enterrar, cremar o poner en una fosa común a un animal, en especialmente perros y gatos, ya que pues otros animales son usados para diferentes cosas. Yo quise tomar el código para el manejo de cadáveres de animales terrestres de la OIE, que tiene más o menos 8 páginas de solamente pasos en los cuales un humano o una persona debe seguir para reducir lo que más se pueda esa contaminación. Ahora, llevémoslo al caso de la rabia. Nosotros sabemos que la rabia es un patógeno, un virus que no se ve bien visto en la sociedad. Lo que quiere decir que la mayoría de animales que tienen este virus, en vez de ser vacunados, son sacrificados por el mismo rencor que tiene la gente hacia estos animales cuando pues estas personas fueron mordidas o atacaron a algún familiar. Usualmente suele sacrificarse y no se les da un digno entierro o no se les hace ni siquiera un entierro o una cremación. Por lo que quiere decir que son llevados a fosas comunes donde su cuerpo en descomposición es bastante contaminante. Un perro como un labrador produce al menos un tercio de los gases producidos por un humano promedio. em, en Colombia, lo que quiere decir que produce alrededor de 9 kilos de CO2 para la contaminación de esta cuestión, lo que es un número bastante elevado si tenemos en cuenta los parámetros anteriormente mencionados, que son la cantidad de animales no vacunados en el departamento del Putumayo. Esto es una aproximación que se puede hacer gracias a que, pues, como hay 9.000 no vacunados y 9 kilos por animal, dícese de pues, perros grandes, alrededor de 81.000 kilos de CO2 son expulsados por semestralmente por esos animales, ya que nosotros también se sabe que el, el, el aumento de perros y gatos domésticos y callejeros es bastante grande, ya que no hay su esterilización de por medio. Lo que quiere decir que semestralmente se están generando 81.000 kilos de CO2 aproximadamente, claro está, no es un dato ciertamente exacto, es un análisis que se puede sacar de los animales en descomposición por contagio de rabia y muertes en fosa común. Eso sin contar los animales que se están cremando o enterrando porque también contaminan, pero en menor cantidad. Bueno, el Putumayo desarrolla un ecosistema de selva tropical de bosques altos. Es el inicio de la zona amazónica y gracias a esto podemos ver la capacidad para desarrollar un gran hábitat. Entre ellos vemos los hábitats para animales como aves, reptiles, insectos y algo muy principal para animales mamíferos, ya que en la zona del Putumayo alberga una gran cantidad de ellos, como son los murciélagos, que son la fuente principal del virus de la rabia. También vemos lo que son bovinos, equinos, ovinos, caprinos, que esos son regulados por el ICA. También animales como micos, borugos, normalmente llamados chigüiros. También vemos lo que son tigrillos, jabalís, panteras, perros, gatos, entre otros muchos. Todos esos mamíferos pueden albergar el virus y lo pueden transmitir a otros mamíferos. Es ahí donde gracias a la acción del hombre esos efectos se han reducido, ya que puede ayudar con vacunas y con diferentes métodos para mitigar el virus, ya que el virus puede ser muy mortal y ocasionar daños en hábitat y en especies en vía de extinción. Bueno, cada especie cumple una función principal en su hábitat, por ejemplo, el murciélago. El murciélago puede ayudar en la regeneración de bosques que gracias a sus heces sirve para fertilizar y también sirve como polinizador y dispersador de semillas. Bueno, en algunos casos muy principales y muy rasgados sirve como para eliminar mosquitos que son portadores de enfermedades de alto riesgo para el ser humano. Otro ejemplo también son animales como son los perros, los cuales pueden ayudar con otros animales como panteras, jabalíes en su alimentación y ayudar al desarrollo de una cadena trófica. Con todo esto queremos llegar a que el efecto del virus como es de la rabia puede llegar a ser fatal para destruir un hábitat, un ecosistema y por qué no llevándolo al extremo la destrucción masiva de vida en el planeta, ya que cada animal cada organismo o ser vivo cumple un propósito específico para ayudar a otro ser vivo en su supervivencia. Es ahí donde vemos que no está tan loco pensar que esto podría acabar con la vida en la Tierra.
Bueno, al empezar a fallar en diferentes etapas, como por ejemplo, las abejas se alimentan de polen, la cual obtiene flores, pero estas flores si no crecen, no se reproducen, no pueden sobrevivir. Igual, si el suelo no es fertilizado por murciélagos, la mayoría de las flores no crecerían. Y así no se podría alimentar las abejas. Y si las abejas se extinguen, acabaría con los animales herbívoros. ¿Por qué? Porque los frutos que ellos comen, las plantas que se comen los herbívoros, crecen a partir de la polinización de estas plantas gracias a las abejas. Y también ayuda en la reproducción de las plantas. Sin ella no habrían los alimentos para estos animales, así sucesivamente hasta acabar la mayoría de las especies que hay en un hábitat.